Bienvenidos. Mi nombre es Mariela Alonso, soy la profesora adjunta de Historia de las Artes Visuales 3 de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Y para el encuentro de hoy preparé un tema que de algún modo interpela todo lo que trabajamos en el programa obligatorio de esta materia, que aborda la relación entre el concepto de vanguardia y regionalismos, en particular en el marco de lo latinoamericano. ¿Cuál es la propuesta o cuál es el eje que nosotros tomamos como punto de partida? Básicamente, ustedes vieron que a lo largo de todo el cuatrimestre nosotros trabajamos con la idea de el punto de partida que nos ofrece el concepto de modernidad, un concepto nacido desde un encuadre eurocéntrico que se proyecta hacia América Latina en términos de matriz ideológica, si se quiere, consecuencia de una previa colonización que se mantiene vigente justamente a través de ese paradigma moderno. ¿Sí? América Latina ha estado a lo largo de los últimos 500 años mirada, periodizada, interpelada desde una concepción que en general le es ajena y que es foránea, ¿sí? Y la que podríamos considerar la unidad latinoamericana incluso es algo que surge especialmente cuando esta región se siente interpelada o confrontada, ¿sí? No podríamos pensar en una verdadera identidad latinoamericana porque estaríamos desconociendo las complejidades de una región que siempre se siente pensada desde la desunión y desde la heterogeneidad, ¿sí? El de América Latina es en sí mismo un concepto que se ha desarrollado durante siglos y que si hay algo que define es a una unidad territorial que está basada en esta desigualdad que nosotros sentimos como propia y en la contradicción, ¿sí? Por lo que para muchos es imposible porque es impracticable. Esta construcción, que es histórica y que también es geográfica, económica, social, política, cultural, va cambiando y se va desplazando hacia un lugar cada vez más crítico, más de resistencia y en permanente tensión con la escena global, ¿sí? Y con su propia condición de alteridad respecto de estos centros de legitimación del mundo occidental, en particular del mundo europeo y norteamericano. Estas tensiones que nosotros sentimos como propias de nuestra región, que están dadas entre la integración y la desintegración, la unión, la reunión, lo natural, lo político, ¿sí? las tradiciones originarias y lo moderno, en general foráneo, hacen que esta unidad esté regida siempre por una complejidad que hace de la heterogeneidad, de lo diverso, su base, ¿sí? Sin caer nunca ni en extrapolaciones ni en reduccionismos, y que de algún modo es la base de esta comunidad imaginaria que nosotros integramos y que recibe el nombre de Latinoamérica eh, como para integrarse a este mundo occidental desde algún lugar relativamente propio. ¿Cuál es la particularidad de nuestra región? ¿Sí? Si entendemos a Latinoamérica como nuestra región, que la región Latinoamérica es diferente del resto del mundo occidental en particular, porque es una zona en donde hay algo muy particular que en general Europa no tiene de una manera tan clara, tan diferente. ¿Sí? Que son estas fechas de fundación que nosotros tenemos y que más que conectarnos con la región nos desconectan de nuestro contexto. ¿Sí? Tenemos unas fechas de fundación, por ejemplo, esta argentinidad que surge en 1810, que más que conectarnos con lo propio, lo previo, lo originario, nos desconecta y nos reconecta con una Europa, ¿sí? Que se supone que nos es propia y que nos hace pensar todo el tiempo que podemos llegar a ser el más occidental de los países europeos. La identidad de lo latinoamericano ha estado basada en la desunión de los territorios
que justamente se consolidaron a través de los estados nacionales que se fueron fundando en este siglo XIX y que dieron lugar a un nuevo eje, ¿sí? De una región que quedó desintegrada, ¿sí? También desde lo identitario. Nos hemos repartido los territorios como nos hemos repartido los próceres y las tradiciones previas, y nos hemos conectado más con el mundo europeo que con nuestros vecinos regionales. Esta identidad que nosotros tenemos está mucho más conectada hacia el futuro, ¿sí? O se proyecta más hacia el futuro que hacia ese pasado que podría unirnos. Y además replica, sigue replicando incluso hasta el día de hoy, modelos de belleza arquitectónicos, culturales, políticos, que siempre vienen desde los referentes europeos, ¿no? Y se mantienen vigentes. En el nacimiento de estos estados nacionales, durante todo el siglo XIX, el arte desempeña un papel fundamental porque es el que interpreta los eventos y los personajes que van a ser la base de la historia polarizada, a la vez que expresan políticamente y poéticamente nuestra posición en el campo de lo universal. En las primeras décadas del siglo XX, lo que podemos ver es un despertar de una conciencia latinoamericana que va a ir apareciendo a través del arte y de tendencias que, más allá de que tengan una conexión con la formación europea de muchos de los artistas que las desarrollan, va a estar también ligada con lo autónomo, ¿sí? Y con lo autóctono en muchos sentidos. Tenemos muchos textos en la bibliografía que abordan estos problemas. Nosotros podemos trabajar, por ejemplo, desde Hacha, que plantea que ya desde 1920 en América Latina se intensifican estos nacionalismos y va cambiando el curso de las identidades nacionales y latinoamericanas, que empiezan a aceptarse como distintos a otros lugares de Occidente y buscan plasmar una condición colectiva en la tensión entre indigenismo y nacionalismo, ¿sí? Que va a ser una de las que vamos a poder reconocer en el proceso de las vanguardias locales. Ustedes han trabajado en otros encuentros para esta misma materia el concepto de vanguardia asociado al europeo y lo vieron como una forma en la que se ordena el arte de la primera parte del siglo XX en Europa primero, a través de distintos grupos que entre sí forman acuerdos para empezar a definir qué es el arte, ¿sí? O empezar a romper con un arte que estaba ligado con una academia, con una tradición, y empezar a buscar nuevas formas que en general tienden a conectarse al interior de esos grupos, pero no necesariamente generan acuerdos con los otros, ¿verdad? En el contexto latinoamericano, el concepto de vanguardia artística es todavía mucho más diverso porque, además de tener que estar legitimando, digamos, una visión particular acerca del arte, hay una tensión también acerca de la construcción de esta identidad regional y local, ¿sí? Somos vanguardia en tanto nos pensamos como artistas en relación con un contexto institucional particular, pero también somos vanguardia en la medida que establecemos un tipo de vínculo con nuestra región, con nuestras tradiciones y con nuestra pertenencia en esos contextos regionales específicos. En las artes plásticas de América Latina, en términos generales, artes plásticas, artes visuales, depende del momento en que las analicemos, tenemos algunos cambios que se van dando a lo largo del siglo XIX y que terminan de consolidarse en esta primera parte del siglo XX, en que podemos considerar que se va desarrollando un pensar, un sentir de vanguardia. El arte prehispánico, por ejemplo, sigue presente en muchas de las manifestaciones artísticas de este momento, siguen, digamos, generándose una conciencia acerca de
del saqueo, de la expoliación que sufrió el continente americano y que sirvió para sostener el proceso de modernización europea, por ejemplo, algo que aparece denunciado en las obras de muchos artistas y que también está presente en muchas piezas que forman parte de ese patrimonio previo artístico, ¿sí? Previo a la conquista y a la colonización, pero que también empiezan a manifestarse, a hacerse presentes en las obras de algunos artistas de la llamada vanguardia. Durante los procesos de independencia que sufrió el continente americano durante el siglo XIX, aparecen algunas formas de identidad nacional que estaban ligadas a los modelos de construcción de la identidad propias del neoclásico francés, ¿sí? Por ejemplo, que tendían a hablar de esta igualdad, ¿sí? Y esta libertad de los pueblos que procura el desarrollo y la consolidación de una identidad nacional, pero que a veces, como dijimos, tiene más pretensiones universalistas, occidentalizantes, que una mirada hacia el pasado propio, que sería el que verdaderamente marcaría la autonomía. Este neoclásico, que a principios del siglo XIX fue el primero en marcar esa diferencia entre lo culto y lo popular, no se desactivó. Y hay regiones de América en que prevalece incluso al momento del desarrollo de las primeras vanguardias en el contexto americano. Hay una mirada que habla de un cierto sincretismo, como si hubiera una asimilación armoniosa y un mestizaje positivo entre lo europeo y lo originario, que no necesariamente es compartido por todas las tendencias y que no necesariamente implica una mirada crítica acerca de ese fenómeno. Por otro lado, recién hacia mediados del siglo XIX, aproximadamente en 1840, empiezan a aparecer los primeros textos que hablan de un reconocimiento de lo local a partir de la aparición de categorías como, por ejemplo, la del folclore, ¿sí? Una categoría que da lugar a interpretaciones muy diversas, pero que se va a mantener vigente también cuando lleguemos al desarrollo de las vanguardias en el territorio latinoamericano. Lo que sí queda presente y que surge más o menos hacia esta época que en Europa implica el desarrollo del romanticismo, es esa mirada vuelta hacia lo local, aunque sea todavía con el patrón de la mirada europea, ¿sí? O eurocéntrica, podríamos decir, pero por lo menos empieza a aparecer una cierta valoración de ese color local que de algún modo se busca desarrollar a partir de las experiencias propias. A estas tensiones que ya existían previamente en este contexto se le suman algunas propias del siglo XX, como las consecuencias que deja la Primera Guerra Mundial, la Revolución Mexicana, ¿sí? Sumada a otras revoluciones de otras regiones que también impactan en este continente, como la Revolución Rusa, la crisis de la década del 20 que deriva en el quiebre económico de 1929 y que también tiene un impacto importante en nuestra región, y las grandes transformaciones que sufre el mundo en términos generales en estas primeras décadas del siglo XX en términos de organización política y económica. En el continente americano específicamente, en estas primeras décadas, tenemos una guerra, ¿sí? Propia, no necesariamente muy analizada en otros contextos geográficos, como es la Guerra del Pacífico, que es declarada por Chile a Bolivia y a Perú y que se desarrolla entre 1879 y 1883. Esta guerra, que implica la derrota militar de Bolivia y Perú, implica un quiebre muy importante en la región que también se va a proyectar, como en todos los ámbitos de la sociedad y la cultura,
en el ámbito artístico y que va a marcar una separación definitiva, digamos, en una región que ya había sido muy afectada, digamos, por la guerra previa al Paraguay y otros conflictos que lo único que hicieron fue terminar de quebrar esa tan mentada integración regional. Esta guerra es la marca a través de la cual Bolivia pierde la salida al mar, Perú pierde toda una provincia y eso también implica un desanclaje territorial, ¿no? de estos caminos previos en la formación de identidad que estamos mencionando, y lleva a una crisis económica muy profunda que obviamente va a terminar favoreciendo no necesariamente el desarrollo de capitales propios y de sectores propios, sino también el desarrollo de capitales e intereses foráneos a la región, ¿no? Lo que va a terminar de marcar una crisis importante en lo institucional. Sumado a todo esto, aparecen otras crisis, ¿sí? Propias de cada uno de los países de la región, y también otras tendencias que se dan en el ámbito local, sumadas a las inquietudes que muchos artistas traen de Europa, y que da lugar al crecimiento de algunas corrientes de pensamiento y artísticas, representadas por algunos personajes como José Martí, como Vasconcelos, Enrique Sureña, entre otros destacados artistas y pensadores. Hacia 1920 lo que nosotros tenemos como consecuencia, digamos, de todos estos procesos, esta crisis, digamos, que implicaron las miradas puestas hacia el afuera ya desde principios del siglo XIX, más allá del corte en el modelo colonial, por prevalecer en los modelos europeos, digamos, se reemplazó esa mirada centrada en lo español por lo francés, ¿sí? Primero, de acuerdo con la mirada neoclásica, ¿sí? Propia de la Revolución Francesa de 1789, y luego con los ideales románticos, ¿sí? De esta valoración de la región. Esta crisis que se va produciendo va dando lugar al desarrollo en las primeras décadas del siglo XX, como dijimos, a una revaloración de lo local, en particular dada por corrientes llamadas indigenistas, ¿sí? Y este indigenismo también se va a poner en tensión con lo que ya era preexistente en la región, con esta herencia de la colonia, del originario, de lo foráneo operando también sobre el territorio. Este movimiento, ¿sí? El indigenismo, se desarrolla especialmente en 4 países, ¿sí? En Perú, en Bolivia, en Ecuador y en México. En los 4 países, el objetivo es la reivindicación social de las comunidades autóctonas, la revalorización de sus tradiciones culturales y la recuperación del imaginario social y cultural, ¿sí? En su mayoría, quienes desarrollan el indigenismo son hombres. Eso también es interesante, de clase media, no necesariamente pertenecientes a pueblos originarios, muchas veces son hombres blancos, que están alejados social y culturalmente de estas realidades, pero que son conscientes de esta disyuntiva que presenta el querer mantenerse en presencia con la región. Y lo que hacen es presentar una mirada hacia el mundo indígena que trata de leerlo como el mundo auténtico, ¿sí? La verdadera nacionalidad, el origen de una cultura nacional en formación. Si les parece, revisamos un poquito lo que va pasando en cada uno de estos países. Ustedes luego pueden profundizar con más imágenes, más artistas. La idea de este encuentro es que sea un pequeño disparador que a ustedes les motive a ampliar la investigación sobre estos temas. En México, por ejemplo, el indigenismo surge inmediatamente después de la Revolución Mexicana y tiene como forma de expresión el muralismo. El gran impulsor de esta corriente
es el ministro José Vasconcelos, ministro de la época, que se expresa en favor de la unidad hispanoamericana y la palabra que él usa es del mestizaje, ¿sí? Que de algún modo permite definir desde su punto de vista a la nueva raza, ¿sí? Una nueva raza cósmica que será la verdadera protagonista de este tiempo nuevo que se avecina. Sobre estos pilares desarrolla su gestión en la Universidad Nacional, luego en el Ministerio de Educación, y respalda con un presupuesto importante el trabajo de artistas locales de formación tanto local como europea, que lo que hacen es, a través de sus imágenes, crear, materializar el ideal de una nación mexicana, ¿sí? Que dé cuenta de ese pasado originario combinado con este presente cosmopolita, podríamos decir. Para ello promueve Vasconcelos principalmente las artes, tratando de propiciar, de beneficiar el desarrollo de producciones de temática nacional, unidas con esta idea del mestizaje, de la reivindicación de lo precolombino y la construcción de una historia nacional de la revolución, ¿sí? Algo que está en proceso de construcción. En este contexto y en el marco de esta política cultural es que crea la Escuela de Muralismo Mexicano, que en 1923 tiene entre sus principales representantes a los que van a estar firmando, a los artistas que van a estar firmando el manifiesto del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Pintores y Escultores, ¿no? Allí están Siqueiros, Rivera, Orozco, entre otros, que lo que hacen es firmar un manifiesto en el que proclaman la transición entre un orden caduco, ellos hablan de un orden decrépito, y uno nuevo, ¿sí? Los creadores de belleza deben estar esforzándose para hacer una historia que tenga valor para el pueblo, ¿sí? Y que dé lugar a un arte para todos, ¿sí? Desde la educación y también desde el combate. Entienden que el arte tiene que estar al servicio del pueblo y trabajan en función de encontrar este equilibrio entre lo local y lo que viene desde un mundo que hasta ese momento había sido hostil y que ahora tiene que empezar a integrarse, ¿sí? Como para que vean que el concepto de vanguardia no va a tener el mismo valor en todos los países latinoamericanos. Por ejemplo, en Ecuador tenemos uno de los pocos casos de pintores indigenistas que provienen de ese mismo grupo social. En este caso podemos ver la obra de Guayasamil, que es hijo de un obrero indígena y una madre ama de casa, podríamos decir en términos contemporáneos, y que es considerado uno de los artistas latinoamericanos más reconocidos y además más internacional, ¿sí? Que tiene una estética que lo proyecta más allá de los límites locales. Lo que busca plasmar Guayasamil es esa realidad integrada, esa realidad que se conecta con un pasado originario y que le es propia, ¿sí? Dejando de lado los pintoresquismos, dejando de lado la mirada compasiva y pintando aquello que es parte de su propia identidad. Hay otros artistas ecuatorianos trabajando en esta línea, como por ejemplo Kingman, que también hace una interpretación de esta realidad social originaria, ¿sí? De los sectores vulnerables, pero en este caso Kingman pertenece a las clases medias, ¿sí? En Bolivia, por ejemplo, el proceso que tenemos está encabezado, ¿sí? El regionalismo, por la obra de Cecilia Guzmán de Rojas, que es nacido en Potosí y que recupera, como podemos ver, esta estética indígena, originaria, de la que veníamos hablando, y la incorpora a su repertorio de imágenes.
entre otros artistas que, como vemos, tratan de encontrar un nuevo lenguaje, ¿no? Que integre estas identidades parcialmente desarrolladas o plasmadas en distintos testimonios previos. En el caso de Perú, los artistas peruanos a principios del siglo XX atraviesan muchas influencias, digamos, son afectados por influencias que vienen de muchos sectores y lo que buscan es empezar a construir un arte que esté anclado en su región y en su realidad sociopolítica. Perú es un país que va a tener una serie de acontecimientos internos muy movilizantes, así como hablamos hace un ratito de su participación en un conflicto bélico que lo desprotege, ¿no? Que lo deja en una situación muy vulnerable. También en 1920 es un país que firma una ley de protección de los pueblos originarios y también la condición imprescriptible de su posesión comunal de la tierra, algo que no necesariamente ha ocurrido en el resto de los países latinoamericanos. Por otro lado, también le está cediendo, además de lo que perdió ante Chile, le está cediendo a Colombia una porción de su territorio para firmar, digamos, un tratado que pacifique esa frontera, como también pacificó la frontera chilena. Y todo esto empieza a dar lugar, digamos, desde lo político, desde lo social, desde lo económico, a dos corrientes, por decirlo así, que se van a manifestar en lo cultural en general y lo artístico en particular, que son una más tradicionalista, ¿sí? En general va a haber un sector de la sociedad más tradicionalista, más arraigado a los modelos previos, a esa tradición, todavía con una mirada más conciliadora, y por otro lado, una corriente más independiente, con una mirada más rupturista respecto de las tradiciones locales. Del lado de las corrientes llamadas tradicionalistas tenemos, por ejemplo, la obra de Sabogal, ¿sí? Que va a ser además el director de la Escuela de Bellas Artes y que junto con otros artistas van a mantener vigentes los paradigmas decimonónicos. Y por otro lado, tenemos las corrientes en las que van a estar inscritos los artistas que van a adscribir a esta mirada de una vanguardia desde un punto de vista más internacionalista o cosmopolita, como es el caso de Mariátegui, ¿sí? Que lidera el Partido Socialista Peruano y que junto con Aya de la Torre da lugar a una serie de movimientos que tienen una gran repercusión política. La búsqueda de estos artistas, de estos pensadores, excede los límites de lo nacional, ¿sí? Del país. Y lo que busca es armar un frente que tenga una representación de los pueblos llamados en ese momento indoamericanos, que tenga una representación en todas las naciones americanas, con la idea de superar esa condición de oprimido que han tenido estos sectores a lo largo de la historia. Entonces, ninguno contempla los intereses de la clase dominante y eso hace que tengan una gran repercusión, una gran adhesión popular, pero también que sus líderes hayan sido perseguidos, ¿sí? Exiliados y que haya habido una gran represión, ¿sí? El Perú, desde comienzo del siglo XX, continúa en esta búsqueda de una nacionalidad peruana y también en la búsqueda de un arte que ponga de manifiesto estas nuevas formas, estas nuevas demandas en términos políticos que acompañen y modernicen
esta noción. Esto de peruanizar el Perú, explorando en la historia y en lo que ellos consideran que puede ser la verdadera identidad peruana, ¿sí? Entre las obras de muchos artistas de la época, ustedes los han trabajado también en los prácticos, tenemos la obra de Cota Carvalho, tenemos la obra de Chambi, este fotógrafo que, si ustedes ven, da cuenta de la identidad de estos pueblos originarios desde un lugar de exaltación, podríamos decir casi, ¿no? Hay una construcción desde la mirada casi épica de estos personajes, que son protagonistas de su verdadera historia, de su propia historia. Estos personajes que miran a cámara, que buscan el reconocimiento, que están retratados dentro de su sencillez, ¿sí? Con sus mejores galas, podríamos decir, en algún momento, ¿sí? En esta obra de la cosecha, lo que se está mostrando es esa condición épica, ¿no? Esa dignidad desde donde construir la identidad. En 1926 se presenta en este contexto artístico peruano la revista Mauta, que es una revista donde publican los artistas que están comprometidos con estas transformaciones culturales, que buscan despertar una sensibilidad artística y una conciencia americanista, y que buscan un equilibrio, digamos, entre lo que es la innovación artística y velar por lo autóctono, por lo nacional, porque no pueden ignorar, digamos, toda la revolución que está desarrollándose en su país. Hay un fuerte reconocimiento a los pueblos originarios que, a fuerza de luchas en el terreno político, han dado también a los artistas una nueva perspectiva, ¿sí? En este sentido, podemos considerar que Amauta es un producto que va entre la vanguardia política y la vanguardia artística, ¿sí? Y que, como muchas revistas que aparecen en esa época en América Latina, refleja las inquietudes de aquellos artistas que podemos considerar que tienen una postura más radical. Pero bueno, no es solamente eso, no es solo una postura radicalizada, sino que también hay un verdadero compromiso con las causas obreras, con la lucha indígena, campesina, con la participación activa en la política, y también hay una sensibilidad a lo artístico y a los modelos europeos que vienen incidiendo en la formación de muchos de estos artistas. Dice Mariátegui en Namauta, esta revista, en el campo intelectual no representa un grupo, representa más bien un movimiento, un espíritu. ¿Por qué? Porque la búsqueda es la búsqueda de la renovación, más allá de la adscripción o la mirada de un grupo en particular. Hoy el arte de vanguardia medra en todas las latitudes y en todos los climas, invade las exposiciones, absorbe las páginas, no lo mueve la comprensión y en algunos casos no lo mueve sino lo snob, pero también el hastío de lo académico, de lo viejo, ¿sí? El deseo de cosas nuevas. La revolución artística está en marcha. En el contexto argentino, rioplatense en particular, tenemos también lo que podríamos considerar un regionalismo. Hay una enorme diversidad, ¿sí? Y además acá estamos haciendo un recorrido limitado, hay otros países de América que podríamos recorrer, podríamos hablar de las expresiones de la antropofagia brasileña, entre otros, pero por esta vez nos vamos a quedar en el resumen, digamos, de estas primeras tendencias. En Argentina, entre los artistas que más claramente trabajan por el desarrollo de lo regional, tenemos a Berni, ¿sí? Antonio Berni, uno de los artistas formado, digamos, en la escuela humanista que podríamos considerar liderada por
por Spilimbergo, a la que pertenecen otros, ¿sí? Como Castagnino, más adelante Alonso, que estudia en Europa, estudia en París, pertenece a ese grupo, ¿sí? De artistas de Florida, de algún modo, que se conectan con la vanguardia surrealista en particular, pero también con las ideas comunistas, y que a su regreso a la Argentina participa del grupo que trabaja en ejercicio plástico junto con Siqueiros, la obra que queda primero afianzada en la Quinta de Botana en el 33 y que ahora forma parte de nuestro patrimonio nacional. ¿Qué es lo que fragua, digamos, Berni? Una teoría llamada Nuevo Realismo, que está basada en un arte de compromiso político y social, que trata de plasmar un realismo que trascienda los límites del acontecimiento, por decirlo así, que busca ir hacia la verdadera reivindicación de los sectores populares. Más adelante va a seguir participando de otras experiencias como el taller de arte mural, digamos, con otros grupos va a trabajar en obras sobre la vida campesina, va a tener un enorme reconocimiento por esta tendencia, digamos, que va a capitalizar. Y lo que se puede ver es en esta primera etapa del realismo regional de Berni, una producción en grandes obras, ¿sí? Como podemos ver, Manifestación, Desocupados, ¿sí? Entre otras, cuyos temas sociales tienen como punto de partida este realismo del que estamos hablando, que busca funcionar como una especie de denuncia de una situación social particular, pero también de una reflexión que trasciende los límites de esa realidad específica. En todas las obras que Berni va desarrollando por esta época y más adelante, lo que podemos encontrar es que el arte funciona como una herramienta de denuncia. ¿Sí? En estas obras de Berni, lo podemos ver en otros artistas también, y es un poco de lo que hemos hablado en este encuentro, el arte permite denunciar la realidad y es una de las formas que se encuentra de transformarla, por decirlo así. Es a través de la denuncia que vamos a ir cambiando los paradigmas que rigen el mundo del arte y vamos a ir produciendo las herramientas como para que haya una transformación profunda y duradera y un acercamiento de los sectores que hasta ahora habían quedado por fuera del mundo del arte. Si hablamos entonces de vanguardias en la región latinoamericana, estamos hablando de una serie de movimientos muy atravesados por las búsquedas y propuestas que vienen de lo europeo, pero que también buscan resolver esas tensiones con la tradición originaria y que trabajan por construir una identidad que de algún modo tenga futuro. En una región en la que todavía no logramos definir quiénes somos y no logramos que funcione, ¿sí? De manera permanente ese concepto de unidad. Pero sí podemos decir que en estas vanguardias, en estas primeras décadas del siglo XX se dan los primeros pasos. Seguiremos trabajando sobre otros problemas que todavía hasta el día de hoy nos interpelan. Muchas gracias.